Ustedes se imaginan que una persona va al hospital después de tener quizá algunos síntomas ya, o algunos incluso sin tenerlo, ¿no? Y les diagnostican y les dan eh, eh, el anuncio de que tienen cáncer. No se imagina usted lo que significa para esa persona, ¿no? Y que tiene diabetes, y que tiene esquizofrenia o que tiene depresión. Es irreversible por el momento, no tiene cura. Esto es lamentable por el momento para la ciencia en general, pero especialmente para la neurociencia, porque acusan que tan solo el mover o el inhabilitar alguna neurona produce esos efectos. Hoy se sabe por estimulación externa neuronal, desde afuera, a través de una luz láser, se puede activar, estimular ciertas redes neuronales, y esta persona comienza a calmar su movimiento de Parkinson. Ya no mueve como tal, ¿no? Con estimulación externa directa al cerebro. Eso es fantástico, es extraordinario, ¿no? O quizá estimulando ciertas redes neuronales, esta persona llega a recuperar la razón. O sea, esto es fantástico, ilusiona mucho, llena de expectativa, pero también genera mucho riesgo, ¿no? Por el tema de que se podría ya empezar a manejar la mente de las personas. Mucho por estudiar, por descubrir, y quizá más allá del tema médico, neurológico, psiquiátrico, lo que nos interesa es cómo lo aprovechamos estos conocimientos en la práctica cotidiana de, de nosotros, ¿no? Como educadores. Vamos, quiero contarles este caso para que más o menos tengan una idea de cuán importante es la gestión de las emociones. A ver, préstele mucha atención, por favor, porque esto concreta lo que les estoy diciendo. Miren nomás. Primero, Phineas Gage. Este es un caballero que trabajaba en estas empresas que se encargan de instalar los rieles por donde van a pasar los ferrocarriles, ¿no? Estamos hablando de esa época, 1848, en Nueva Inglaterra, en Vermont, Cavendish, Estados Unidos. Las imágenes que ven al costado sobre la cabeza y la varilla de hierro es justamente un accidente que tuvo esta persona, pero ahora se los cuento. Primero, Phineas Gage era un capataz que manejaba más o menos 200 personas en esta empresa muy grande, ¿no? Y era un tipo admirable, era un líder realmente. Era un tipo admirable en todo aspecto, técnicamente, profesionalmente, humanamente, amicalmente, tipo completo. Quiere decir que técnicamente, profesionalmente, hacía su trabajo a la perfección, no se le iba ninguna, medía, prevenía, instalaba, dirigía, se anticipaba a las cosas, ¿no? Un tipo muy previsor, pero además en la parte humana. Era un tipo comprensible, amigable, empático, resiliente. Manejaba una buena autoestima a tal punto que trataba bien a los demás. Eh, digamos como que si alguien le contaba su problema, él sufría junto con él y le ayudaba, ¿no? Buscaba la manera de cómo ayudarle a resolver. Todo un, digamos, un líder, ¿verdad? Tipo respetable y respetuoso. Wow. Phineas Gage. Una tarde fatídica sufre el accidente. Ustedes saben que para poder instalar estos rieles se usan explosivos, ¿no? Un explosivo mal instalado generó una explosión, y él estuvo cerca y fue uno de los más afectados. Una varilla de hierro atravesó la cara y obviamente el cráneo, pero la imagen que ven allí no es que la varilla se quedó en la cabeza de él. No, fue tal el impacto que esa varilla de hierro atravesó la cara, el pómulo, todo, rompió el cráneo,
y fue a caer unos 20 o 30 metros más allá. La varilla, después de atravesar, obviamente, cara, cráneo, cerebro, cabeza en general, ¿no? Y lo curioso del caso, la noticia y lo que llama la atención y por qué les traigo este caso, es que este caso sirvió mucho a la neurociencia, ya que primero este señor no murió como parte del accidente, o sea, no murió porque la varilla de hierro le atravesara la cabeza o el cerebro, no, no. Vivió mucho tiempo después todavía. No murió y lo asistieron rápidamente. Pero lo curioso del caso es que después de 6 meses, este señor estaba aparentemente normal. Quiere decir, hablaba normal, hablaba bien, se movía bien, caminaba bien, razonaba bien, digamos, conversaba bien, miraba bien y no habían, digamos, aparentemente ningún problema en él. Oh, wow. Tanto así que parecía tan normal que la empresa le propuso que volviera a trabajar con ellos. Sí, 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 normalmente. Él aceptó. Claro, todos lo extrañaban. Era un tipo absolutamente, digamos, necesario para la empresa, ¿no? Y bueno, ante la propuesta de la empresa que vuelva a trabajar en el mismo cargo, él acepta y vuelve a trabajar. Todos, todos lo veían normal. Lo cierto es que en poco tiempo la gente, digamos, sus dirigidos, ¿no? Porque él era capataz, sus dirigidos, eh, como que empezaban a renunciar. Los primeros renunciantes no llamaba la atención, la empresa aceptaba la renuncia y se iban y normal, ya está. Pero cuando empezaron a renunciar ya muchos y casi constante, ¿no? Llamó la atención de los dueños de la empresa, de los ejecutivos, de los jefes de él. ¿Pero por qué? Entonces empezaron a llamar por su lado, aparte de Phineas Gage, a los trabajadores que estaban renunciando y les preguntaban, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y no sé cuánto, y tú eres necesario. Y entonces ellos comenzaban a relatar por qué renunciaban. Y generalmente decían que Phineas Gage era un maltratador, un incomprensible, un criticón, los menosprecia, los hace sentir mal, hasta les golpea y los echa del trabajo. ¡Wow! ¿Qué es lo que había pasado entonces? Phineas Gates, señores, en el mejor de los casos, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Esta es una persona que habría sufrido un accidente y si vamos a esta primera imagen, fíjense, en realidad no había sido afectado el neocórtex, él razonaba bien, tomaba nota, calculaba bien, técnicamente muy bueno, seguía muy bien. ¿Qué es lo que había sido afectado en él? El sistema límbico, el cerebro límbico, ¿no? Sí, 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 exactamente, Patti, ¿no? Incluso el reptiliano, porque éste reaccionaba nada más, no había forma de controlar sus reacciones, pero el sistema límbico prácticamente anulado. Esta persona no le quedó otra cosa a la empresa, le invitó a renunciar a él, lo votaron prácticamente. Él renunció a la empresa con la paga que le dieron, que fue muy buena suma de dinero. Él se trasladó desde Estados Unidos a Chile. En Chile hizo una vida absolutamente desarreglada, o sea, digamos, sin escrúpulos, sin valores, desinhibido completamente. Se sabe que instaló prostíbulos, era proxeneta, explotaba niñas menores,
Él contrajo enfermedades, digamos, eh, infecciones sexuales, volvió a su país en Estados Unidos, su familia no lo quería porque era un desprestigio para la familia, hacía quedar muy mal, era desinhibido, había perdido prácticamente la autorregulación, murió en condiciones que no le desearíamos a nadie y entonces se complicó su vida a razón de perder el sistema límbico, de anularlo con este accidente. Señores, eso en resumen quiere decir que las personas que no sabemos manejar nuestras emociones, aun cuando las tengamos hábil, apta, lista para usarse, pero no las sabemos gestionar, no las sabemos manejar, vamos a tener serios inconvenientes en la vida. Porque ¿cuáles son las competencias que está pidiendo el mundo en este momento? Es más, las empresas transnacionales ya no están contratando por CV, están contratando por lo que se ve, más bien, porque el se ve es lo que no se ve, ¿no? Y yo no sé si ese cartón, si ese diplomado, si ese certificado, si ese título, esa persona lo sacó realmente aprendiendo. Y peor aún, en la formación universitaria no hay esta temática. Ninguno de nosotros ha llevado empatía 2, resiliencia 3, inteligencia emocional 1, asertividad 4, inteligencia social 5. Ninguno de nosotros. No está esa temática en la universidad. O sea, salimos profesionales en temas técnicos, pero analfabetos en el aspecto humano. Y por eso hay mucho problema de convivencia. Por eso hay mucha gente problemática, conflictiva, tóxica. Y no es cuestión de salir a la calle para verla. A veces está en la casa misma. Te enferma su modo de ser, su modo de hablarte, su modo de enfrentar las cosas, su modo de no enfrentar las cosas también. Es decir, hay que tener muchísimo cuidado porque estos señores están cobrando víctimas. Y está cobrando víctimas, ¿saben por qué? Porque ya los médicos reunidos en el Foro Mundial de Medicina, imagínate, los médicos han concluido con algo. La causa de las enfermedades se llama infelicidad. La causa de las enfermedades. ¿Cuáles son las 5 enfermedades que están matando más al mundo? No es el COVID, no es el SIDA, no es la malaria, no son estas enfermedades. ¿Cuáles son las 5 enfermedades que más están matando al mundo? En este orden: depresión, después de la pandemia en primer lugar, cáncer, diabetes, ataques al corazón y derrame cerebral, lo que se le conoce como ACV, accidente cerebrovascular o accidente cardiovascular. Señores, ¿y qué es lo que nos dice la ciencia sobre esto? Es que estas enfermedades se conocen con el nombre de ECNT, o sea, enfermedades crónicas no transmisibles. Enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Qué quiere decir eso? Que no son hereditarias, como nos han hecho creer alguna vez. No son hereditarias, por favor. Eso hay que tener en cuenta. Es que muchas veces he escuchado eso, que nos han dicho, es que mi madre tuvo diabetes, mi abuelo tuvo cáncer y por eso quizá vamos a tener nosotros, ¿no? No es así. Esas enfermedades las generamos nosotros mismos. ¿Cómo las generamos? Con nuestro modo de ser, nuestro modo de vida, nuestra forma de convivir. Ahí estaría el gran tema. Ahora, si eso es así, señores, ciertamente habría que ver de dónde se producen las emociones y los sentimientos, ¿no? Porque nosotros en realidad tenemos casi como una especie de legado histórico. Miren, lo que sí se hereda, de verdad, lo que sí se hereda son cuestiones generadas por nosotros mismos, se los puedo asegurar.
Ahora mismo les voy a pedir, por favor, que trabajemos aquí. A ver, si me ayudan ustedes, ¿no? Vamos a ver primero cómo estamos, si las emociones son tan importantes, ¿verdad? Si nosotros somos seres emocionales, en realidad nos toca conocer sobre las emociones, no queda otra, ¿ok?